Mi top 5 películas favoritas de extraterrestres. ¿Qué onda, qué tal, amigos? Yo soy Julián Campos y sean todos muy bienvenidos a este nuevo Mi Top 5, en donde les voy a estar compartiendo mis 5 películas favoritas de extraterrestres, que bueno, vamos a prepararnos ya para el gran estreno de este día miércoles, Disclosure Day, el día de la revelación, nueva película dirigida por el gran maestro de los blockbusters y de la ciencia ficción, Steven Spielberg. Ya por fin llega a los cines este día miércoles, pasado mañana. Y la neta es que, o mañana, no sé qué día bien, no sé qué día voy a estar subiendo este video, pero bueno, el chiste es que es este día miércoles 10 de junio. Y pues bueno, este es un tema que mucho se debate. Yo creo que la película no le han dado pues como la difusión o la divulgación que se merece. Una película muy interesante, de hecho ya el tema en sí es muy interesante. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va en taquilla. Este es un director ya consagrado, muy famoso, que ha hecho muy buenas películas de todo tipo y que pues seguramente le va a ir muy bien en taquilla a esta película. Así que sin más por el momento, comenzamos. Pero antes de ir al puesto número 5, tenemos que comenzar con esta mención honorífica de una película en concreto que, bueno, pese a que es una trilogía, la segunda parte no me gustó tanto. O sea, sí está entretenida y lo que quieras, pero creo que cambia un poco la trama con respecto a su primera entrega. Y la tercera parte no la he visto, para ser sinceros, y me estoy refiriendo a la película de Skyline, estrenada en el año 2010, una película de invasión extraterrestre, muy de ciencia ficción, muy 2000 era, con efectos especiales reguleros, pero que me parece una trama muy entretenida. Ya sé que hay una infinidad de películas de invasión extraterrestres, pero esta me gustó mucho en su momento, de hecho la disfruto bastante y cambia mucho la trama con respecto a su secuela. Y como les digo, la tercera película aún no la he visto, es una trilogía, pero la primera película tiene un lugar muy especial y es por eso que la tenían que meter sí o sí en las menciones honoríficas, ya que hay un chingo de películas de extraterrestres, he visto bastantes, pero las que están en este top son las que me han gustado demasiado. Obviamente hay otras que dejé fuera, pero estas principalmente son las que me han gustado muchísimo. Número 5. Yéndonos al puesto número 5, ahora sí, comenzando formalmente este top, tenemos que irnos al año siguiente, en el año 2011, con la película de Paul. Yo sé que es una película pues muy de comedia, muy de desmadre. No todas las películas de este top se las toman en serio o son muy en serio, pese a que el tema pues sí es muy relevante, sí es muy interesante de hablar ya en sí. Pero bueno, esta película pues se la toma de desmadre, ¿no? Este extraterrestre que lo encuentran unos amigos aficionados también a la ufología, los extraterrestres, se lo encuentran por ahí paseando en el área 51 o en Las Vegas, no sé bien qué onda, se lo encuentran y bueno, se la pasan de aquí a allá tratando de evitar que los del gobierno lo encuentren. Y el extraterrestre en sí pues se la pasa tomando y diciendo pendejada y media, y estos chicos imaginándose una extraterrestre mujer con 3 pechos. O sea, no sé, cosas así medio jaladas que dices, bueno, está muy divertida la película, la neta la disfruté bastante. Y no sé por qué tengo como que esa inquietud o esa idea de hacer un crossover con el personaje de Ted, el osito Teddy. Ya saben, esa película protagonizada por Mark Wahlberg. Creo que estos dos cabrones harían un verdadero desmadre y sería un gran peliculón. No sé si sean licencias distintas, porque Universal es dueño de los derechos de Ted. Paul, concretamente, no sé quiénes tienen los derechos, no sé cuál es la película o el estudio que produjo esta película, pero de verdad que yo creo que sería todo un evento cinematográfico ver a estos dos pues personajes compartiendo pantalla en algún momento. Ojalá se llegue a dar, no lo creo sinceramente, pero pues estaría muy cagado que tuviéramos en algún momento ese crossover. Número 4. Pasando el puesto número 4, tenemos otro clásico también del género de la ciencia ficción y de invasiones extraterrestres, dirigida por el gran maestro experto en destruir la Tierra y hacer mierda a los Estados Unidos, Roland Emmerich, estrenada en el año 1996 y con una secuela en el año 2016, Independence Day e Independence Day
Resurgence, el Día de la Independencia y el Día de la Independencia 2, Contraataque. Estoy haciendo un poquito de trampa. Aquí en este puesto incluyo estas dos películas porque, pues bueno, una es la primera, la otra es su secuela. Ambas me gustaron muchísimo, sobre todo la primera, que yo creo que es la más, que tiene ese punto noventero, esos efectos especiales, pues viejitos, antiguos, la trama es muy entretenida. Obviamente en la del 2016 los efectos especiales son muchísimo mejores, más cabrones, la tecnología se ve un poco más impactante, pero también la primera parte tiene pues la peculiaridad de que agarran a la humanidad en un momento así, pues de que no saben ni qué onda, los extraterrestres nos invaden y como siempre el gobierno de los Estados Unidos, concretamente en el Área 51, ya sabían qué pedo hace muchos años con el incidente de Roswell en Nuevo México, ese famoso incidente que hasta la fecha en la vida real da mucho de qué hablar y se supone, o muchos dicen que es completamente verdad. Y en esta película, pues siempre hacen referencia a ese tipo de temas, ese tipo de acontecimientos, y la película en sí es todo un evento. Sin duda, yo creo que marcó un hito en la historia del cine y marcó toda una generación que vieron esa película en aquella época, y es por eso que esa, tanto como su secuela, me parecen que tenían que estar sí o sí en este top, además de que las dos son muy entretenidas, son muy disfrutables y pues a mí me encantan estas películas. Número 3. Ahora sí, entramos a los primeros tres puestos de este top. Estas tres películas que voy a comentar en los siguientes puestos, comenzando con este puesto número 3, son un poco más. El primer puesto no es basado en hechos reales, el puesto número 3 y 2 sí lo son, pero me parece que ya entran en un terreno un poco más serio, más realista, más terrorífico incluso. Comenzando con este puesto número 3 tenemos Fire in the Sky o Fuego en el Cielo, también noventera, estrenada en el año 1993. Nos narra una película basada en hechos reales, la historia de Travis Walton como un leñador con su grupo de amigos. Este chavo Travis Walton fue abducido por extraterrestres, aparece no sé si una semana después o unos días después, aparece en otro pueblo cercano y ahí comienza la trama de la película. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué está tan traumado? ¿Por qué está tan deshidratado? ¿Qué fue lo que vieron este grupo de amigos en aquel bosque? Porque ellos son leñadores. ¿Y qué fue lo que vio Travis Walton? ¿Y qué fue lo que le hicieron en ese tiempo que estuvo desaparecido? Una trama muy interesante, un hecho muy documentado, estudiado, que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años, ¿no? Y que esta película refleja muy bien o adapta muy bien esos acontecimientos. Una película muy interesante, muy recomendable, que sin duda es una de mis favoritas por todo ese contexto y sobre todo porque está basada en hechos reales y te hace pues tener como ese nerviosismo, ¿no? Y preguntarte si realmente estamos solos en el universo. Es por eso que tenía que estar sí o sí en este top. Número 2. Pasando al puesto número 2, tenemos otra película que la neta estuve en conflicto, debatí mucho si incluirla en el puesto número 1, pero bueno, aquí ya queda en cuestión de gustos, ¿no? Quizá algunos la pongan en el puesto número 1, yo la voy a dejar en este segundo puesto porque les voy a explicar el por qué la que está en el puesto número 1 está ahí. Pero esta película, estrenada en el año 2009, se titula The Fourth Kind, o El Cuarto Tipo, o El Cuarto Contacto. Una película también supuestamente basada en hechos reales de acontecimientos que ocurrieron en Nomak, Alaska, un pueblo Nomak, algo así, Nome, Alaska, un pueblo allá en Alaska que supuestamente han sufrido desapariciones, han sufrido alucinaciones o sueños raros, muchos de los habitantes, y una psiquiatra, una psicóloga llamada Abigail Tyler también forma parte de estos encuentros, de estas visitas inesperadas por seres de otro planeta, y todas estas historias se empiezan a entrelazar porque tienen algo en común, que son las abducciones. Otro tema también muy recurrente cuando hablamos de ufología, una película también muy de suspenso, hay momentos muy aterradores, muy cabrones, que rozan un poco ya en lo paranormal, en cuestiones hablando de, pues, fantasmas, espíritus, demonios, incluso, como tal, nunca se muestran físicamente los extraterrestres, se ven luces y ese tipo de cosas, pero nunca vemos o nunca se ven, pues, caracterizados esos seres, ¿no? Realmente son más como posesiones, como luces, sueños así vagos, no sé, o sea, la película juega mucho con eso, que supuestamente también está basada en hechos reales.
Y pues da de qué hablar, ¿no? Realmente hay momentos muy estremecedores que te dejan pensando si estos seres son buenos, son malos, cuáles son sus intenciones con la humanidad. Ese tipo de cuestiones que te deja esta película, y realmente hay momentos muy cabrones que te estremecen, que te dices, ay, güey, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿No? Es por eso que teníamos que meter sí o sí esta película en este top. Está muy buena, está muy recomendable, pero la siguiente yo creo que me da un poco más de miedo. Entonces vamos rápidamente con el puesto número uno. Número uno. Y bueno, ya ahora sí, pasando al primer puesto de este top, esta película que llegó a los cines en el año 2013, una película de suspenso, una película de ciencia ficción, pero sobre todo el terror que empieza a emanar en la trama durante toda la película y que realmente, bueno, yo estaba un poco más chico, pero sí me llegó a traumar un poco, sobre todo por cómo te van planteando la situación. O sea, la película anterior que yo les comentaba se centra más en el pueblo, ¿no? O sea, sí son varias historias, pero es como que en un lugar más grande, ¿no? Es un pueblo, hay varias familias que lo experimentan y pues qué miedo. Pero en esta película se centra en una sola familia, en un solo lugar que es la casa. Estoy hablando de la película de Dark Skies, Cielos Oscuros, o como a alguien se le ocurrió titularla, vete tú a saber por qué, Los Elegidos. Esta película que también retrata cómo una familia comienza a ser atormentada por seres de otro planeta. Todas las noches comienzan a suceder sucesos extraños en la casa, puertas que se abren, cosas que desaparecen, desastres en la cocina, sueños raros, lapsos de tiempo que no recuerdan. Va de menor a mayor en increciendo cierto tipo de acontecimientos en la familia, y pronto se dan cuenta de que han sido, pues ahora sí que elegidos por seres extraterrestres que comienzan a atormentar a esta familia. Y todo ese miedo, todo ese suspenso, todo ese terror se concentra muy bien. O sea, me gusta mucho esta película por cómo van construyendo precisamente esa trama, ese miedo que se va gestando en la familia y que bien le podría pasar a cualquier familia en un espacio tan pequeño como es la casa, porque casi todo se concentra en la casa. Esta película también tiene mucha influencia de Actividad Paranormal, otro peliculón también grande, no de extraterrestres, sino de fantasmas y del fenómeno paranormal en sí. Adapta muy bien esa trama de cosas que pasan en la casa, de cómo el papá tiene que recurrir a las cámaras para captar lo que está sucediendo, todos esos detalles tan realistas que pueden pasar o que han pasado a muchas familias a lo largo del mundo, a lo largo de la historia. Cómo te lo van contando en esta película, realmente me parece muy interesante, está muy bien hecha, está muy entretenida, está muy aterradora, y como les digo, ese terror que se va gestando a lo largo de la trama, que empieza con cosas tan pequeñas que dices, seguramente son los niños que pues buscan atención o algo así, pero de repente cuando los padres empiezan a experimentar ese tipo de cosas, se despiertan en la noche, tienen sueños raros, empiezan a escuchar ruidos, empiezan a ver cosas. Ahí es cuando ya el terror se empieza a palpar más, cuando empieza a ser un ambiente un poco más tenso, cuando ya se dan cuenta de que hay algo más allá de su comprensión que los está acosando por las noches. Eso es algo verdaderamente aterrador. Y en aquel momento, en aquel entonces, pues la neta a mí se me traumó bastante pensar que estamos siendo vigilados o incluso acosados por seres del más allá, que desconocemos sus intenciones, que no sabemos qué es lo que pretenden, si son buenos, si son malos, o qué es lo que realmente quieren con nosotros, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que te hace preguntarte esta película, y es por eso que yo la tenía que poner sí o sí en el primer puesto, porque pues más allá de que mezcle un tema interesante, juega muy bien con el terror, que es uno de mis géneros favoritos en el cine. También la película del Cuarto Contacto, pero como les digo, creo que aquí la historia como la van desarrollando y como va aumentando ese grado de terror es lo que a mí me atrapó, lo que me gustó bastante y lo que me traumó hasta hoy en día para considerar esta película la número uno en mi top. Dime tú qué piensas, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué película te ha traumado? ¿Qué película de extraterrestres te ha gustado mucho? Déjamelo en comentarios. Yo fui Julián Campos, espero les haya gustado mucho este video. Este fue mi top 5 y nos vemos a la siguiente.